Bueno, pues muy buenas noches a cada uno de ustedes. Nuevamente voy a pedir disculpas por no estar con la cámara conectada en la llamada. Eso es debido a que esta está conectada directamente a lo que es el OBS, porque esta también está siendo grabada para un uso posterior. Lo raro es que esta cosa, no sé qué rayos está pasando, que conecta y desconecta, conecta y desconecta. Pero bueno, en lo que van llegando sus queridos cumpas. ¿Ves? Es que supuestamente dice que está así, que sí está conectado y aquí me está rebotando el audio. ¿Saben jugar ahorcado? Sí. Sí, ¿verdad? Te inventas una palabra y lo único que tienes que hacer es construir, ¿qué cosa? Una pila donde va a estar una persona y le vas colocando los elementos y si consigues construir esto, pues prácticamente has perdido el juego, ¿verdad? Y el juego involucra pues que tú adivines la palabra correcta utilizando simplemente las letras en sí. Vamos a practicar un poquito de eso, ¿sí? Sobre todo para los que no saben jugar esta parte, en lo que van llegando algunos de sus compas. Qué problema. Tengo un color. ¿Quién se anima? Una letra. ¿Y mí? M. Sí. No, otra. ¿Qué? Ah, Letra. naranja. ¿Ven? Así de fácil y sencillo. Es que yo ya sabía la respuesta. Mentira. Ahora, con esa misma analogía de jugar lo que son los ahorcados, prácticamente ustedes van a hacer un pequeño reto acerca de cosas que obviamente después las vamos a seguir explicando como complemento a lo que vendría a ser esta máster de morfofunción respectivamente. ¿Sí? Que es lo que vamos a reforzar casi más a saco por el que dirán. Así que, vamos. Ay, ¿qué esta cosa? 3, 6, 9, 10 letras. Nombre de una célula de la sangre. ¿Eritrocito? No. Con ello, nos vamos a ir a esto. El tema número uno tiene palabras muy importantes que una persona tiene que tener en cuenta a la hora de repasar rápidamente los temas de morfofunción. Y sobre todo, me voy a ir a darles prácticamente y rápidamente la pista para no tardar demasiado en este punto respectivo en sí. ¿Vale? Ah, Esa palabra incluye una palabra básica de vocabulario que una persona prácticamente la tendría que dominar al momento de qué? De estudiar la anatomía de cualquier órgano respectivo en sí, ¿vale? Ahí tienen un montón de palabras respectivas que podrían entrar en esta pila respectiva. Así que acierten la palabra. Distal.
Otra. Caudal. Otra. Medial. ¿Hay otra? Una persona cuando se topa por primera vez a lo que es uno de los primeros cuadros del tema número 1, el 1.7, tiene una joya respectivamente acerca de los puntos que repasar para lo que es todo su estudio acerca de la anatomía del cuerpo humano respectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el que no domina estas palabras y no las ha entendido a la perfección se va a perder en el resto de la descripción del libro, porque el libro utiliza bastante estas palabras para relacionar una estructura con otra, que eso es prácticamente el estudio de la anatomía en sí. Si tú estás viendo, y obviamente lo tienes que tener marcado dentro de tu texto, muchas de estas palabras vienen emparejadas de aparecen sí, con la única excepción de qué palabra, del intermedio respectivamente. El resto es un juego de opuestos donde prácticamente si te sabes uno, el otro lo podrías deducir rápidamente en una pregunta de examen respectivo en sí. ¿Vale? Una advertencia para ti en esta clase. Ten cuidado con los segundos nombres, porque la palabra cefálico, caudal, ventral, dorsal y tantas de estas que podrían encajar en ese test del ahorcado, se podían preguntar como ya se lo ha hecho anteriormente respectivamente. Así que ten cuidado con ello. Es más, una muy buena práctica que les pone el libro es prácticamente esto. Obviamente, cuando una persona está dando sus primeros pasos en el tema introducción sin tener una base respectiva de anatomía, esto es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el libro siempre espera que tú sepas. Si tú no sabes, pues prácticamente tienes mucho que perder. Eso significa que el libro espera que tú sepas todos los órganos del cuerpo humano y su correcto posicionamiento respectivo en sí. Es tu deber el qué cosa, el entender las tablas que las tienes en una parte inicial y además es tu deber entender la relación respectiva de los órganos del cuerpo humano en sí. Para ello, una muy buena idea es que cosa, que como primeras instancias tengas un atlas de anatomía o por lo visto tú tengas qué cosa, un simulador anatómico, porque un simulador anatómico puede mostrarte en forma tridimensional la relación de las diferentes estructuras del cuerpo humano entre sí, así por lo mínimo con una idea vana pero muy básica y lo suficientemente útil para que tú te vayas desplazando en el resto de temas de morfofunción y en cualquier otro tema ya te vayas guiando sobre el posicionamiento mínimo que tienen los diferentes aparatos y sistemas con sus órganos correspondientes en el cuerpo humano en sí. Eso ya te va ayudando a saber quién está por encima de quién está por debajo de quién está a lateral, a medial, a proximal, a distal, a superior, inferior, a contralateral, homolateral y así respectivamente en cada una de estas. Si tú te conformas con esta imagen estática y la entiendes, no nos vamos a hacer ningún tipo de problema, pero es tu deber el conseguir todos los medios necesarios que a ti te sirvan para comprender exactamente la descripción de las palabras de los términos direccionales con su teoría. ¿Aplicando a qué? A que una pregunta que normalmente se espera del tema número 1 es justamente de esta tabla, porque prácticamente te la ponen así. Se define a la o al término direccional medial como algo que se refiere a más cercano al dorso del cuerpo o prácticamente en el dorso. Y la pregunta sería, ¿verdadero o falso? Y la misma analogía con su querido libro. Por ejemplo, se refiere o se utiliza el término proximal para describir algo que está más cercano a la unión del miembro con el tronco, más cercano al punto de origen de una estructura, verdadero o falso, ¿verdad? Y es justamente por ello que una persona tiene que cerrarse en lo que es el libro porque se preguntan muchas cosas literalmente a las frases en sí, con alguno que otro cambio respectivo, o
Ten cuidado con los ejemplos, porque prácticamente podrían decirte así. El colon transverso es proximal entre el colon ascendente y el colon descendente, cambiándote una palabra mismo en sí y cambiando el significado de la oración respectiva. Es por eso que tú tienes que tener cuidado en esos aspectos. El de dominar muy bien la terminología anatómica, porque de eso es de lo que se encarga de describir todos los temas de aquí en adelante de morfofunción respectivamente. ¿Vale? Entonces, eso es un deber que obviamente no te va a tomar una tarde y te va a tomar a veces todo el resto de tu formación, el ir comprendiéndolas, el escuchar hablar al resto de tus compañeros, de tus profesores, de tus amigos y que se vaya formando qué cosa. Cada una de estas palabras parte de tu vocabulario del día a día en sí. Te tiene que acompañar de aquí en adelante respectivamente. ¿Vale? Entonces, con esa aclaración, nos vamos a la segunda pista del ahorcado. Tema nivel tisular. Es una célula que se la descubre dentro del tema de nivel tisular. Cuando una persona juega al ahorcado siempre tiene que probar, para empezar, ¿qué cosa? Vocales, ¿verdad? Vocal. A. Vocal. I. Vocal. E. Nada. M. Mastocito. Uno de los aspectos a tener en cuenta dentro de lo que vendría a ser el tema de nivel tisular es prácticamente el que un estudiante sea capaz de qué, de dominar las imágenes y no simplemente aplica qué al tema de nivel tisular, sino que prácticamente aplicaría a cualquiera de los temas de morfofunción y como no ahora e incluso a otras materias como biología celular y lo que era pues educación para eso. Pese a que biología y educación nunca han tenido unas imágenes tan ampliamente descriptivas de la parte teórica como lo tiene el libro de morfofunción. ¿Vale? Cuando tú revisas el libro de morfofunción te topas con una de estas imágenes respectivas, las cuales te hablan acerca de lo que son los constituyentes de lo que vendría a ser el tejido conectivo. Vamos a jugar haciendo un esquema muy rápido y muy sencillo acerca de las propiedades básicas de lo que es el tejido conectivo en sí. Vale, tienes que recordar una cosa, por reglas generales y puntualmente debes saber que el tejido conectivo es uno de los 4 tipos de tejidos básicos que tiene el cuerpo humano. Es más, es el primo hermano de los epitelios, del tejido muscular y del tejido nervioso correspondiente, que cada uno tiene su tema respectivo. Es más, este forma parte del tema número 4. Además, debes recordar una cosa, al contrario de su hermanito epitelio, el tejido conectivo siempre está donde, en lo que vendrían a ser las profundidades. Casi siempre está recubierto por epitelio correspondientemente en sí. Recuerda, una de las propiedades muy importantes que tiene el tejido conectivo es el de ser un tejido ampliamente vascularizado en sí, con una excepción a esta regla de oro, el cual es un tipo de tejido que no contiene nervios ni vasos sanguíneos. Ese tejido se conoce con el nombre de... ¿Verdad? Claro que sí. Además, recuerden una cosita, el tejido conectivo, al igual que su señor hermanito epitelio, tiene un amplio poder de ¿qué? De reparación respectivamente en sí. Por ley y por dicho en sí,
un tejido conectivo prácticamente tiene dos elementos principales, y eso aplicaría para cualquiera de la clasificación respectiva del tejido conectivo. Es decir, un tejido conectivo por ley tiene que tener células y tiene que tener matriz extracelular. Y dentro de las células, justamente, las células van a variar según el tipo de tejido conectivo del que yo esté hablando, respectivamente. Por ejemplo, en el tema neto de lo que es este nivel tisular, por ejemplo, me hablan acerca de quién, de los señores fibroblastos, o también me hablan acerca de quién, de los señores mastocitos, de los señores macrófagos, o también me hablan acerca de quiénes, de lo que son las células llamadas linfáticas, los linfocitos, los leucocitos, o incluso, por ejemplo, los señores adipocitos o más respectivamente. Hay muchas más células que conocer acerca de los tejidos conectivos. Un ejemplo muy típico y claro está en lo que nos viene a continuación del tejido conectivo. Por ejemplo, en el tema del tejido óseo. Tú sabes que el tejido óseo es uno de los diferentes tipos de tejidos conectivos que tiene ahí, y ahí sus células cambian respectivamente al llamarse células osteogénicas, osteoblastos, osteoclastos y los señores osteocitos respectivamente. Por una matriz extracelular, esta también tiene sus propiedades características según el tejido del que estemos hablando nosotros. Por ejemplo, en la matriz extracelular, nosotros encontramos que, por ley, esta siempre va a tener dos biocomponentes específicos. Eso significa que va a tener lo que son las llamadas fibras y lo que se le llama la sustancia fundamental en sí. Que prácticamente esta cosa loca es simplemente un contenido mezclado de muchas sustancias químicas que incluyen una serie de muchas proteínas, glicoproteínas, proteoglicanos, glicosaminoglucanos, agua principalmente y otro tipo de estructuras no mencionadas ahí, como por ejemplo el caso de la fibronectina como la principal proteína de adhesión. Dentro de las fibras hay que acordarse una joya muy importante que estaba muy asociada a un tema importante de lo que era biología celular: las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Dato muy importante, tú sabes que el colágeno es la proteína más importante que tiene el cuerpo humano. Es más, es una de las que en mayor cantidad abunda, aproximadamente un 25% del contenido total en sí. Recuerda que las fibras reticulares están hechas de alguna manera de colágeno en un tipo específico en sí, mencionado en los temas de biología celular, pero el ser de un tamaño un poco más pequeño en sí. En cambio, las fibras elásticas no están hechas de colágeno, están hechos de otro tipo de proteína que tiende a alterar su forma sin perder su constitución. Es más, cuando se puede estirar hasta aproximadamente el 150% de su longitud, tiene la capacidad de volver fácilmente a su forma sin llegar a deformarse respectivamente en sí. Es más, ahora podemos hacer un salto enorme, porque la ley de los tejidos conectivos puede trasladarse a temas tan avanzados que involucran, por ejemplo, lo que es sangre. El tema estrella de justamente el año pasado en el segundo parcial. Tú sabes que por ley una sangre o la sangre es un tejido conectivo. Por lo tanto, en el contenido del tema de morfofunción en sangre tendrían que estar ¿qué cosa? Sus células, y tendría que estar también su querida matriz extracelular. Obviamente las células es el boom de todo el fuerte del tema de sangre. Es más, el libro está dividido en 4 secciones importantes, donde te van hablando acerca de quién. De, por ejemplo, los glóbulos rojos. Te hablan acerca de quién. De los glóbulos blancos, que prácticamente cuando una persona lleva sangre, deja de llamarlos así y les da su nombre médico respectivo, ¿verdad? A los queridos leucocitos en sí. Y por último están unos fragmentos celulares llamadas plaquetas respectivamente. Con respecto a la matriz, hay muchas cosas que descubrir ahí respectivamente, ¿no? En esta estructura que se conoce con el nombre de plasma sanguíneo. Ahí habría que hablar de proteínas de lo que es el sistema de coagulación, proteínas plasmáticas como la albúmina, el fibrinógeno y otras estructuras respectivas en sí, ¿vale? Eso con respecto a este boom que habla acerca de qué, de una base que se la entiende no tanto por leer por primera vez lo que es el tejido conectivo, sino que se la entiende cuando una persona avanza temas aplicables al tejido conectivo, como lo es tejido óseo y el tema de sangre. Dos temas estrellas de antes primer parcial y de segundo parcial correspondiente.
Seguimos con su señor ahorcado y tenemos una sorpresa ahí por el tema número 6. Esto es al tiro, pero voy a pedir que ahora participen otras personas y no las mismas personas que todo el rato van participando. Pueden repetirlo en su mente y van a ver que lo van a acertar. Y les doy la pista rápida y estrella para no perder mucho tiempo. En el tema número 6, tú tienes que aprender algo muy importante, lo que es el equilibrio entre la paratormona y la calcitonina, justamente lo que ayer veíamos y ahora toca explicar ese pequeño subtítulo para que ustedes lo vayan viendo respectivamente y lo vayan entendiendo en sí. Cuando el juego entre lo que es la hormona paratiroidea versus la hormona calcitonina pierde el equilibrio, es decir, a veces una se incrementa y la otra disminuye o viceversa, pueden llevar a serias enfermedades respectivas en sí. Es más, la base del tratamiento de una enfermedad estrella, como se le llama la osteoporosis, es utilizar calcitonina pura y dura, un extracto derivado de un señor animal marino. Nombre del animal marino. Salmón. Nombre del medicamento. Calcín, creo. El MIA. Calcín. Pregunta de oro para ustedes, sobre todo los que han llevado sistema endocrino. ¿Era 10 o 100 veces más potente que la calcitonina? 10. Dichas ya varias veces en la máster en sí, ¿verdad? Listo, entonces con ello, nosotros a dónde nos vamos a ir? A revisar justo ese aspecto importante de lo que vendría a ser el tejido óseo. Ahí nosotros vamos a encontrar cosas muy importantes que si por si alguna razón ayer no has podido anotar, apuntar y que claro, pues ahora, bueno, ya está subida, ¿no? La clase de ayer al canal, pues ahora puedes llegar a anotar respectivamente en sí. Así que te voy dejando este subtítulo 6.7, ¿vale? El 6.7 ayer te lo dije, no te puedes ir sin saber el 6.7, pero tampoco no te podía dejar a ti solo en lo que es esta incursión por el 6.7. Necesito que hagamos una pregunta muy comentada, ya hablando con personas que obviamente este tema no lo están viendo por primera vez, sino personas que ya directamente van recordando y que son capaces de rastrear con la mirada datos importantes que hay que recordar al momento de afrontar un examen de tejido óseo. Ahí están viendo el dato de oro. Por ejemplo, ¿qué significa el 99%? Fácil, ¿verdad? El 99% significa que la mayor cantidad de calcio está depositada en los huesos del cuerpo humano en sí. Una pregunta de oro en sí. Es más, nosotros estamos bien aburridos de qué? De lo que es el calcio. ¿Por qué? Porque en tantos temas nosotros hemos repasado lo que es el funcionamiento del calcio y en dónde no está el calcio. Aquí el libro nos da unos pobres ejemplos de lo que es el funcionamiento del calcio, pero hemos visto en qué. Hemos visto en lo que es la coagulación sanguínea. Hemos visto en lo que son las uniones celulares. ¿En qué cosas más hemos visto el calcio? Como segundos mensajeros. Como segundos mensajeros, hormonas, comunicación celular. ¿Qué más? Lo hemos visto en el funcionamiento de la liberación de los neurotransmisores en el tejido nervioso al momento de liberar a diferentes neurotransmisores respectivos y tantos otros puntos respectivos, donde nos decían una cosa. ¿Qué cosita? Ten cuidado. ¿Por qué? Porque siempre tienes que estar cuidando el calcio de una persona, principalmente el calcio de tu paciente. Ahí tienes otro dato de oro que tener en mente.
¿Cuáles son los niveles normales del calcio en una persona? Un dato que yo me lo tengo que tatuar al momento de dar un examen respectivo. ¿Y eso por qué? Oye, yo tendría que tener mucho cuidado en un paciente que presenta hipo o hipercalcemia, porque el mismo libro te hace una advertencia respectiva. ¿Qué puede pasar cuando una persona podría presentar un paro respiratorio o un paro cardíaco? Son extremos de lo que es el desequilibrio del calcio en el cuerpo humano. Dos extremos opuestos. ¿Qué pasa si tienes una persona que tuviera unos 14 miligramos, unos 19 miligramos respectivos de calcio? ¿Qué tendrías que tener cuidado? Que esta persona podría ir a qué? A un paro cardíaco. O lo contrario, ¿qué pasaría si tuvieras una persona que está por los 6, por los 7 miligramos, por 5 miligramos respectivos? Esto podría llevar a qué? A un paro respiratorio respectivo en sí. Por eso es el deber de que, de este par de hormonas, el brindar una solución a lo que es el equilibrio del calcio respectivamente. ¿Todo ello para qué? Para siempre mantener los niveles normales del calcio en el cuerpo humano respectivamente. Que tenemos aquí un esquema anotado, ¿verdad? Y esto mismo es el momento de volverlo a hacer de una manera tal vez un poquito más ordenada. Mentira, lo vamos a hacer de una manera también rápida. Bueno, tengo que saber una cosita. Tengo que conocer un concepto básico de dos hormonas que obviamente lo vuelvo a revisar donde en el tema del sistema endocrino. Es más, en el sistema endocrino me dan la palabra exacta para determinar lo que es el efecto de la paratormona versus la calcitonina. Ese efecto se conoce con el nombre de efecto antagónico, cuando el efecto de una hormona se opone a la otra en sí. Como una idea general y muy pobre de lo que es el funcionamiento de estas dos hormonas, es que me tengo que acordar una cosita. El objetivo de la hormona paratiroidea es el de elevar la calcemia del paciente. En cambio, el objetivo de la querida hormona calcitonina es prácticamente lo opuesto. Ambas se las apañan para justamente ejercer efectos contrarios. Por lo tanto, el que se active una u otra hormona va a depender siempre de qué? De los queridos niveles de calcio que presente un paciente. Todo rango que se encuentre entre los 9 a los 11 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, pues estaría puesto como normal. Pero ¿qué pasa si un paciente presenta una caída de la calcemia? Automáticamente se activa ¿quién? A esta hormona. Y por lo contrario, si nos vamos al otro extremo, un aumento considerable, se me activa prácticamente esta segunda hormona correspondiente en sí. Vale, como ideas generales, que obviamente esto se viene a reforzar con el tema del sistema endocrino a un nivel mucho más profundo, y a un nivel mucho más profundo se lo resuelve ¿con qué? Con el tema del sistema urinario, ¿no? En la parte de los temas finales respectivos en sí. Bueno, entonces ahí tienes bastante información de aprender, sobre todo por la hormona paratiroidea. De momento tienes que recordar una cosita. Dentro del hueso de tu señora estructura denominada el hueso, existe un par de células llamadas osteoblasto y osteoclasto. Una cosa es opuesta a la otra. Es más, el osteoblasto se encarga de algo que se conoce con el nombre de el depósito óseo. En cambio, el osteoclasto se encarga de ¿qué? De lo que se conoce como la resorción ósea. El equilibrio entre el depósito y la resorción se conoce con el nombre de ¿qué? Tanto el depósito y la resorción, ¿qué representan? Representan lo que se conoce con el nombre de él remodelado óseo. Todo el rato se está quitando hueso viejo y se está depositando hueso nuevo. Tienes que saber una cosa muy importante. Si nosotros estamos enterados de que el 99% del calcio está metido acá en lo que son el hueso, nuestras principales reservas tendrían que estar ahí. Y ya sabemos los riesgos de tener tanto hiper
como hipocalcemia. En el caso de tener y partir justamente de qué, de unos niveles muy bajos de calcio por un sistema de retroalimentación negativo, que es el mayor ejemplo de funcionamiento del sistema endocrino, se activa la liberación de esta hormona llamada paratiroidea. Recuerda que esta hormona se produce ¿dónde? En la región cervical, ¿verdad? En el cuellito, justo por detrás de la glándula tiroides, como te lo muestra el tema del sistema endocrino, se encuentra un par de pepitas pequeñitas y simples, llamadas glándulas paratiroideas. Es más, reforzando un poquito con el conocimiento del sistema endocrino, dentro de lo que se le llama la glándula paratiroidea, existen unas células llamadas células principales. Esas queridas células principales lo que consiguen es aumentar los niveles del AMP cíclico por estimulación directa de los niveles bajos del calcio. Automáticamente estos activan el gen de la biosíntesis de la hormona paratiroidea, la cual se libera a la sangre e inmediatamente llega hasta ¿dónde? Hasta el querido hueso respectivamente. Al hueso o cuando llega al hueso automáticamente activa ¿quién? A los señores osteoblastos. Perdón, me he equivocado acá, activa a los señores osteoclastos y lo que indica y promueve es la resorción ósea. Se empieza a sacar una cantidad abundante de calcio junto con otros minerales respectivos como el fosfato, entre ellos y el magnesio, pero no vamos a hablar de ellos, que en eso haríamos una máster complementaria junto con endocrino y junto con urinario para tenerlo por completo el funcionamiento de esta hormona en sí. La idea es que ya tienes un camino por el cual el calcio está saliendo ¿a dónde? Hacia la sangre y por lo tanto los niveles empiezan a incrementarse. La hormona paratiroidea no simplemente tiene como objetivo ir al hueso, también tiene como objetivo irse al señor riñón. Dentro del riñón, lo que promueve es la biosíntesis y la activación de una forma activa de la vitamina D, conocida con el nombre de el calcitriol. Es más, aprovechando que está dentro del riñón, promueve lo que es la propia reabsorción de calcio que se podía haber perdido en la orina. Hace que todo ese calcio que se podía ir con la orina se reabsorba y vuelva nuevamente a la circulación sanguínea, incrementándolo respectivamente. El calcitriol junto con la vitamina D sí tienen que ver mucho con el equilibrio del calcio. Bueno, el señor calcitriol, donde se va principalmente es a nivel del aparato digestivo. Ahí, a nivel del señor intestino delgado, lo que hace es promover aún más lo que es la reabsorción de calcio en el intestino delgado, junto con otros minerales respectivos, los cuales obviamente van a pasar a donde a la sangre, incrementando el calcio respectivamente. Por conclusión, tienes que saber una cosa muy rápida. Obviamente en la teoría hay más cosas que saber, pero por lo mínimo siempre se te dice una cosa. ¿Cuáles son los 3 efectos de la hormona paratiroidea con respecto al calcio? Por solo conocimientos básicos de tejido óseo. Nuevamente te lo repito, endocrino y urinario aumentan unas cositas más. Pero vamos, que nos conformamos con saber cosas básicas. La paratormona lo que hace es incrementar la actividad de los osteoclastos y ahí saca calcio. Se va al riñón y lo que hace es reabsorber mayor calcio para también incrementarlo. Activa la vitamina D en forma de calcitriol y lo que hace esto es promover la absorción de calcio por un camino calcio, por otro camino calcio, por otro camino calcio que se consigue elevar los niveles correspondientes y restaurar ese equilibrio homeostático a rangos de normalidad. Cuidado, si existe una condición donde por alguna razón se libere en alta cantidad a la hormona paratiroidea, los niveles de calcio se me pueden disparar automáticamente, llevándome al otro extremo, haciendo que automáticamente se libere a la siguiente hormona en sí. Es más, por un bloqueo de contrarregulación, prácticamente los niveles de paratormona o la glándula paratiroidea deja de liberar a esta hormona correspondiente. El objetivo de la calcitonina es disminuir los niveles de calcio. Automáticamente y por lo mínimo que tienes que saber es que la calcitonina se va ¿dónde? También al hueso, pero al contrario de lo que era la paratormona, esta prácticamente bloquea a los osteoclastos, fomentando más la actividad de los osteoblastos en promover principalmente el depósito de minerales cristalizados, es decir, almacena el calcio a saco dentro del querido hueso,
bloqueando la actividad de los osteoclastos, evitando que el calcio salga hacia la sangre y con ello prácticamente, ¿qué cosa? Disminuyendo los niveles de calcio respectivo. Ojo que si se le pasa la mano, tú ya sabes cómo funciona un sistema de retroalimentación negativo. Prácticamente revierte, que esa es su palabra clave dicha en el tema número 1, que en el tema número 1 es tan aburrido de darlo que todo el mundo se lo sabe, o cree saberlo, y cómo no lo aplicaría pues en el resto de temas. Si se le pasa la mano, obviamente los niveles de calcio van a bajar del paciente, y este sistema posteriormente se va a bloquear, llevando a la activación nuevamente de la paratormona. Por eso prácticamente la señora paratormona y la señora calcitonina están jugando con el calcio respectivo del señor paciente. Dentro del esqueleto axial existe un querido huesito que tiene una forma característica. Letras. L. No. O. No. Último. O. Otro. N. Palabra. Otra vocal. Ay, seguro están buscando en su libro. Palabra. Se murió. Porque están buscando en su libro, ¿verdad? No. No, estamos pensando. Ya está. Pero era Ay, no. hueso. Era hueso, no es justo, trampa. Sí, era hueso. Que les he dicho, en el esqueleto axial hay un hueso. Era hueso. No, 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 injusto, dijo injusto, injusto, no. Les he dicho. ¿Qué clase de hueso es ese? No, pero dijo hueso. Si Dijo podía hueso. decir que Les he dicho, en el esqueleto axial hay un hueso que tiene la abdominal. característica propia. Señores, hablamos de qué huesito. Acordarnos del hueso. Del señor esfenoides. Vale, rápidamente y a punto de reconocimiento, ¿qué nos tenemos que acordar del señor hueso esfenoides? Primero, en lo que han fallado horriblemente, y qué vergüenza, no, mentira, eso va a pasar ese día, no nos vamos a poder discutir por ello. Pero, en un plano prácticamente dicho en sí, recuerda que el esfenoides es el pilar fundamental de lo que vendría a ser el cráneo y tanto la cara del paciente. Claro que su libro les dice, es el punto final, el punto fundamental de los huesos, ¿no? Prácticamente el señor esfenoides está ahí en el eje central de lo que es el cráneo del paciente y está muy bien articulado por los otros huesos respectivos, ¿verdad? Claro que sí. Es más, tu señor libro que te va contando, fácil, vamos a restituir esta cosita y vamos a verlo desde este punto de vista. El señor esfenoides prácticamente está en el centro del cráneo, es más, por delante, los únicos huesos que los contiene es a este señor hueso etmoides y a este señor hueso frontal. Y por detrás se encuentra este huesito llamado el hueso occipital, ¿verdad? A los laterales tenemos este par de huesos llamados temporales respectivamente. Por perspectiva rápida, ya te tendrías que estar dando cuenta de una cosa. Si lo dejamos marcado al esfenoides, que por eso siempre se te recomienda axial, se lo tiene que estudiar viendo los huesos y viendo simuladores si es que no tienes huesos en casa, para que vayas entendiendo la descripción perfecta que te hace el libro y no caigas pues en las preguntas que te van haciendo con solo jugar con la terminología anatómica. Por empezar, saber que el hueso esfenoides forma ¿qué cosa? La parte posterior y superior ¿de quién?
de este hueco donde me estoy entrando que se le llama la cavidad nasal del paciente. Ahora, con respecto a la cavidad orbitaria, prácticamente el esfenoides que forma la pared posterior forma lo que vendría a ser el piso y las paredes laterales correspondientes de esta región, ¿vale? No nos está engañando nada del libro, incluso si ustedes quieren lo pueden ir a corroborar desde un punto de vista superior. Este señor forma gran parte de lo que vendría a ser la base del cráneo en la parte de la región media. Por estructuras exclusivas. Uy, que si nosotros tendríamos que ocultar el resto, el libro, bueno, en la mayoría, no sé por qué el morfofunción le dice que tiene forma de mariposa, porque el resto de libros dicen que se parece a un murciélago. Por eso en su letra lo que primero han dicho era la letra O, querían acertarle rápidamente, pero hay que tener un poquito de paciencia, chatitos, y leer con profundidad el querido texto respectivo, ¿no? Entonces, este señor, por perspectiva, tiene varias partes que ahora toca reconocerlo en una forma exclusiva en sí. Si nosotros nos ponemos a analizar este señor huesito, vamos a ver que de manera general tiene esta parte que aquí está pintado de una región rosada, que es prácticamente en forma de cubo, llamada el cuerpo del esfenoides, ¿no? Prácticamente todo este territorio es el cuerpo respectivo en sí. Ahora, con respecto al cuerpo, si una persona lograría quebrar y romper, podría ver que adentro está hueco y justamente este par de orificios acá y acá son los orificios de desembocadura de lo que son los senos esfenoidales. Recuerda que el esfenoides, el maxilar, el frontal y ¿qué huesito más? Son los únicos huesos que tienen senos paranasales, cavidades donde el aire retumba y órganos de resonancia respectivos en sí. ¿De qué hueso me he olvidado? Frontal, maxilar, esfenoides y Etmoides. Muy bien, esa es una regla de oro de esqueleto axial, ¿no? Los 4 huesos únicos en sí, ¿vale? Esta es la parte de lo que vendría a ser el cuerpo, ¿vale? Ahora, si tú te fijas hacia los costados, vas a pillar a esta gran estructura que ahora está marcada de un color rosado, tanto a la derecha como a la izquierda respectiva. Eso es hablar de quién, de estas grandes prolongaciones que incluso en la superficie se lo puede visualizar del paciente, llamadas, ¿qué cosa? Los o las alas mayores respectivas en sí. Si hay unas alas mayores, obviamente tienen que haber ¿qué cosa? Este par de estructuras en forma de cresta en la parte superior, llamadas las alas menores respectivas del señor hueso esfenoides. Ahora, por detalles, si yo quisiera verlo de una manera ordenada, me daría cuenta de una cosita. Esta estructura clave. En el punto de origen de las alas menores se encuentra este huequito respectivo, tanto a la parte derecha como a la parte izquierda del hueso esfenoides. Es más, hacia el punto de vista posterior, este huequito es bastante amplio. Es un conducto por donde pasa el segundo par craneal, llamado conducto óptico. Por punto hacia los costados laterales, entre las alas mayores y las alas menores, hay un área con un aspecto triangular que más o menos describe su querido texto. Esta estructura se conoce con el nombre de... Uy, que se me ha escapado ahí el lápiz, ¿no? Se conoce con el nombre de ¿qué? Tanto para la derecha como para la izquierda. Ahí está su chanchulla. Se llama fisura orbitaria superior, por donde pasan varias estructuras con destino a dónde, al querido globo ocular. Si tú pudieras observar al esfenoides desde un punto de vista superior o de costadito, te darías cuenta de que justamente en el área superior se encuentra todo este territorio conocido con el nombre de la señora silla turca, que tiene algunas partes respectivas que mencionarlas, ¿no? Como toda esta región que se conoce con el nombre de el tubérculo de la silla, como toda esta zona tan importante conocida como la fosa hipofisiaria, que es ahí donde se aloja una de las glándulas, la segunda al mando del sistema endocrino, llamada la glándula
hipófisis, que tú prácticamente sabes, ¿no? Que ahí está la adenohipófisis y por detrás está la neurohipófisis, o que tienen pues un montón de hormonas que aprenderse en el tema del sistema endocrino, ¿no? Y en la parte final encuentras esta región denominada el dorso de la silla respectivamente en sí, ¿no? O estructuras pertenecientes a lo que se conoce con el nombre de la silla turca. En un punto de unión entre la parte inferior de lo que vendría a ser el cuerpo y dando origen a lo que vendrían a ser estas estructuras de las alas mayores, casi por la parte de abajo, encuentras a este otro huequito. Este huequito que tiene una forma redonda y justamente por ello lleva ese nombre respectivo, tanto a la derecha como a la izquierda respectivamente. Esta estructura se la conoce con el nombre de ¿qué? De foramen redondo, en cuyo interior pasa un nervio muy importante que ya lo vamos a describir más adelante, que prácticamente es el quinto par, ¿no? Una de los 3 ramos del trigémino respectivo. Y ya por la parte de abajo, o más hacia inferior, hacia los laterales, encuentras este otro foramen con un aspecto ovalado respectivo, tanto a la derecha como a la izquierda correspondiente en sí, ¿no? Que justamente por ello lleva ese nombre respectivo de foramen oval. Hacia la parte inferior del señor hueso esfenoides se encuentra este par de estructuras que ahora están brillando de un color rosado, llamadas apófisis pterigoides en sí. Estructuras que se extienden en dirección inferior y que son sitio de inserción muscular para varias estructuras de la región superior del cuerpo humano en sí, y en cuyo pues punto justamente de confluencia hacia un poquito lateral en las áreas mayores tienen esa referencia de lo que es el foramen redondo respectivamente. ¿Vale? Eso con respecto a este señor bichito. Ahora, nosotros, ¿qué podremos hacer? Bueno, un poquito de movimientos. Lo que vamos a hacer es simplemente visualizar algunas de las estructuras que tienen que ver con qué. Con la relación del señor esqueleto con el sistema nervioso. Y vamos a ver si nos deja colocar algunas estructuras respectivas. Vale, si nosotros nos quitamos al señor globo ocular, vamos a poder visualizar a este nervio muy importante. Ay, qué macana esta cosita. A ver si no me... Ahí está. Bueno, que nos quedáramos a la córnea. Ay. Solo tienes que cliquear, Daniel, y no puedes ni cliquear. Bueno, ahí está. Es que esta cosa nos responde nervio óptico, el segundo par craneal que atraviesa el conducto óptico respectivo. Obviamente los otros hermanitos, los otros pares craneales, están atravesando ¿qué cosa? La fisura orbitaria superior respectivamente, ¿no? Del hueso esfenoides. Ahora, si yo quisiera cargarme al hueso temporal, a un poquito del señor hueso parietal y cargarme un poquito de lo que vendría a ser la masa encefálica para poder visualizar a este nervio tan guapo que se le llama el quinto par craneal con su querido ganglio enorme del trigémino, obviamente estos encefalopares craneales, puedo visualizar qué cosa, que este ramo que se le llama el ramo maxilar está atravesando lo que es el foramen redondo del hueso esfenoides y este otrito que se le llama ramo mandibular está atravesando el foramen oval del hueso esfenoides respectivamente. Ay, que soy manco, ¿no? Y que no le puedo apuntar fácilmente. Prácticamente el ramo maxilar y el ramo mandibular tienen por objetivo ¿qué cosa? Distribuir sus raíces nerviosas a cada uno de los dientes correspondientes. Vamos a tratar de aumentar un poquito más de neuro y vamos a ver si es que se podría aumentar raíces nerviosas a estas estructuras alveolares correspondientes, ¿no? Y sí, está perfectamente dicho ahí cada una de las ramas del nervio maxilar y mandibular correspondiente. Seguimos con su señor ahorcado. Hay un hueso en esqueleto apendicular que tiene que ver con instrumentos musicales, palabra o letras. Igor. ¿Y? No. Húmero. Húmero. No. Ay, perdón.
¿Otro? ¿Quién es un hueso? Es el instrumento. Flauta. Nombre del hueso. Tibia. Vamos a hacer una cosita, sobre todo con un poquito de apoyo para los estudiantes que todavía no están llevando un poco de lo que es esqueleto axial y prácticamente para que ellos lo tengan también marcado en sí. Obviamente ellos poco a poco lo van a tener también conforme vayan avanzando respectivamente. Además, esto está formado o forma parte pues del plan de los meses, ¿no? De estudios que se lleva dentro del instituto. Bueno, en mis clases por lo mínimo nosotros hacemos una cosa en los dos esqueletos. Marcamos de verde los datos de curiosidad y de azul los datos correspondientes a complementar la lectura correspondiente en sí. Ahí tienen los datitos que obviamente como esto está siendo grabado, no voy a tardar mucho y ustedes cualquier momento pueden pausar este segmento del video y ponerse al día pues en su marcaje correspondiente con los datos correspondientes del señor hueso esfenoides correspondientes, ¿vale? Y que eso pues se termina en esta partecita. Y hasta aquí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora nos vamos a dónde? A ese señor hueso que en la antigüedad eran utilizados sus queridos huesitos de los payaritos como queridos instrumentos musicales, ¿verdad? Entonces nos tenemos que ir hasta el señor esqueleto apendicular, ¿a dónde? Al esqueleto de la pierna, la tibia y el peroné, que se los voy poniendo ahí a corregir un pequeño error enorme que tiene ese señor libro, ¿verdad? Que está ahí todo tachado y anotado, que lo vamos incluso a borrar y borrar un poquito más porque no tiene que ver el calcáneo, ya lo hemos corregido tantas veces. Es el señor astrágalo, ¿no? Respectivamente. Y nosotros, yo, bueno, por lo mínimo, como puedes pausarlo esto más en un futuro, te vas a poner al día con los datos respectivos. Recuerda, lo verde son los datos de curiosidad a tener en cuenta y el azul es pues el dato complementario respectivo. Vale, entonces con ello nos vamos a dónde? A examinar a esta otra estructura. Nos vamos a quitar un cachito de sus señores nervios y simplemente nos vamos a volver a quedar con quién, con esta estructura que se conoce con el nombre de la tibia, que de tibia no tiene nada de tibia en sí. Bueno, uy, ¿qué ha pasado? Se me ha ido el esqueleto. Ahí está. La tibia. Bueno, para empezar hay que saber una cosa muy importante, que la señora tibia es el hueso más grande y poderoso que tiene la señora pierna del paciente. Es prácticamente la que recibe todo el peso del cuerpo humano superior en sí. El señor fémur transmite todo ese peso al interior de este hueso respectivo, que por proximal se articula respectivamente, tanto con él como con el señor peroné. Y a distal, la señora tibia junto con el señor peroné se articulan con este único hueso llamado el astrágalo, formando la articulación del tobillo respectivamente. ¿Qué cositas me podría llegar a acordar de la señora tibia? Bueno, si nosotros trataremos de quererlo aislar, nosotros ya empezaríamos a marcar algunos puntos respectivos en sí. Como por ejemplo que le estoy dando estas otras cosas. Sus partes en principales respectivas. ¿No? En la parte proximal nosotros vamos encontrando esta región correspondiente a lo que vendrían a ser, ¿qué cosa? Los queridos cóndilos, ¿no? Si nosotros nos vamos a la parte de las superficies, vamos a tratar de ver a esta región correspondiente. Uy, que esta cosa se me ha puesto loca. Y es más, se me ha volteado totalmente. Ay, madre mía, cómo odio este simulador, pero a la vez lo quiero mucho. ¿Por qué? Porque me muestra las cosas muy específicamente. Yo no sé por qué quieres voltear tanto, señor simulador loco. Pero bueno, ¿quién te entiende a ti? Bueno, nosotros podemos visualizar a derecha y a izquierda, tanto a medial como a lateral, este par de estructuras llamadas los cóndilos tibiales, que se articulan un poquito pues con quiénes, con los cóndilos medial y lateral del fémur correspondiente en sí. Es más, esta zona que está pintada de color rojo es un punto prominente en la parte superior de la tibia, llamada la eminencia intercondilia respectivamente. Si yo me voy hasta el punto de vista anterior, voy a encontrar toda esta zona prominente, que se conoce con el nombre de la tuberosidad tibial, que es ahí justamente donde se ancla ¿qué cosa?
un ligamento muy importante de la articulación de la rodilla que prácticamente estabiliza la parte anterior de la rodilla, que se conoce con el nombre de ligamento rotuliano respectivamente, ¿verdad? Y además, desde esa tuberosidad tibial hacia abajo, siguiendo esa línea de color café, esta que ahora está siendo pintada de color rosado, se extiende en sentido antero-inferior como una línea fina y delgada, una estructura llamada la cresta, ¿no? O también llamada la espina de la tibia, que es fácilmente palpable en la cara anterior de la pierna del paciente. Y es más, es un sitio muy común de fracturas en deportes de alto contacto. Justamente por ello, por ejemplo, los futbolistas utilizan espinilleras para cubrirse respectivamente esta zona característica en sí. Recuerda que por todo este extremo, que es prácticamente la diáfisis de la tibia, no tiene mucha ciencia respectiva y el libro lo único que hace es trasladarte hasta esta región distal donde se encuentra en la cara medial de la tibia esta zona denominado el maleolo medial respectivo, ¿no? Y además en la parte interna se encuentra esta pequeña superficie que sirve específicamente ¿para qué? Para articularse con la porción distal del peroné. Esta querida escotadura peronea respectivamente, ¿no? Tanto esta región distal de la tibia y el peroné junto con el señor astrágalo forman lo que vendría a ser, ¿qué cosa? La articulación de la o del tobillo respectivamente, ¿vale? Por datos de importancia, recuerdo una cosa, la tibia es un hueso con bastante mala suerte. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que la tibia se fractura con mayor frecuencia y para el colmo, el tipo de fractura que lleva la tibia es una fractura horrible, es decir, es una fractura abierta o compuesta respectivamente. Ya se estarán dando cuenta que por qué hemos anotado el 25%. Y esa pregunta se lo hago a mis ratones que están ahí conectados. ¿Qué era ese 25% que los asesino si no responden bien? Mentira. Que se fracturan en 25%. ¿Quién? ¿La tibia? ¿Qué tipo de fractura? Sobrecarga. Ah, muy bien, las microfracturas, ¿no? Las fracturas de sobrecarga. Para los que más o menos no tienen idea de dónde hemos sacado lo que es ese 25%, conectando un poquito el tema de esqueleto apendicular con lo que es el esqueleto axial, yo me tendría que volver a un punto y obviamente se los voy a dejar ahí marcadito para que ustedes también se pongan un poquito al día, ¿no? Respectivamente acerca de las señoras fracturas. Es más, cuando llego a este subtítulo de lo que es el 6.6 en el tema de tejido óseo, ya vamos a hablar en otra clase de la regla del 3 respectivo, ¿no? El proceso de lo que es la consolidación ósea. Pero aquí ya me estoy dando cuenta de una cosita. Mira ese dato de curiosidad. Alrededor del 25% de las fracturas por sobrecarga involucran a la tibia. ¿Qué rayos son las fracturas por sobrecarga? Te dejo ese pantallazo. Recuerda, son pequeñas fisuras microscópicas que se producen por actos repetitivos. Obviamente, al ser fisuras microscópicas, no se marcan y es más, el paciente se va a hacer una radiografía y sale todo normal, pero es que al paciente le duele, le molesta y otra cosa es que el hueso está microfracturado. Obviamente la pregunta que se hizo es acerca de qué? Del método de estudio un poco mejor, o mejor dicho, mucho mejor que lo que es una radiografía que sí permite detectar lo que son las fracturas por sobrecarga. Ese estudio se conoce con el nombre de gammagrafía ósea, la que sí podría recalcar con respecto a este punto respectivo. Nombre de un tipo de articulación de la familia de las fibrosas. Vocales. Y. O. Condilia. La gónfosis. Condilia, se han estrellado ahí, ¿no? Además, condilia.
como pues condilia, si la condilia es una articulación sinovial y ya les he dicho que eran fibrosas. Muy bien. ¿Qué tenemos que recordarnos de la señora Gonfosis? De la señora Gonfosis se los voy a dar pues igual un vistazo para que ustedes también se pongan al día dentro de lo que vendrían a ser las articulaciones fibrosas. Recuerda, una de las llaves de corona que ayer te hemos hablado es saberte muy bien lo que es la clasificación anatómica y fisiológica de las articulaciones. Para empezar, recordar una cosa. Las gonfosis están dentro del subtítulo de las llamadas sindesmosis, que a su vez pertenecen ¿a quién? A las articulaciones fibrosas respectivamente, ¿vale? Ahora, ¿qué cosas nos tenemos que ir a acordar rápidamente de ellas? Fácil, que las gonfosis tienen tejido conectivo denso y regular, que lo que están haciendo es entrelazar de una manera más amplia a los huesos correspondientes en sí. Además, que ellas fisiológicamente son clasificadas como anfiartrosis. Y el ejemplo único de las gonfosis es justamente ese punto de conexión en donde una estructura en forma de clavija encaja en una cavidad respectiva, ¿verdad? Ese es el punto de articulación entre el diente y el alveolo respectivamente. Así que nos vamos a dar un pequeño tour respectivamente por esa región respectiva, ¿vale? Donde está nuestro querido señor diente. Oigan, ahí hay un dato de curiosidad también importante que hay que saber, pero eso sería hablar también de cositas del tema de aparato digestivo. Qué guay, ¿qué cosa tenemos acá? Tenemos un señor diente, ese diente que seguramente te van a extraer, que vos no te cepillas los dientes 3 veces al día, como dice Colgate y el conejito chiqui chiqui, ¿no? Ala, entonces cuidado con esa partecita. Ahora, ¿qué rayos es esa estructura que mantiene conectado al hueso, que prácticamente lo vamos a marcar, ¿no? Toda esta zona es hueso, estás viendo ahí el tejido compacto y parte del esponjoso, y a partir de todo esto, los que ya han visto aparato digestivo sabrán cómo se le llama esta cosa. Oigan, ¿cómo se llama esa cosa? Una de las estructuras más duras. Es más, nosotros hemos dicho que es más dura que la verdura. No, no es más dura que la verdura es más dura, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa? Se le llama a él Cemento. Ajá. Ahora mira, prácticamente toda esta estructura es el ligamento periodontal. Ahora vas a ver lo que voy a hacer. Ligamento periodontal. Y mira, atento a la imagen. Vamos a ocultar a los otros. Mira estas marcas. Como si fueran los rastros de un fantasmita. Como si fuera la microscopía de fluorescencia que estamos viendo, ¿no? En biología celular, esos puntos respectivos. ¿Qué son estas fibras respectivas? Esto es tejido conectivo denso y regular, que está todo metido aquí en la profundidad de toda esta estructura magna que rodea en toda la periferia al diente. Esta estructura se le llama ligamento periodontal. Que ten mucho cuidado que la enfermedad periodontal es justamente uno de los problemas atendidos principalmente por los señores odontólogos, con el riesgo de quedar con las encías degeneradas y los dientes flojos prácticamente en sí, ¿no? Eso es lo que te lleva a reconocer a este tipo de articulación llamada gonfosis, que está dentro de la sindesmosis y que pertenecen a las articulaciones fibrosas. Recuerda que por fisiología esta es clasificada como una anfiartrosis al presentar un grado muy leve de movimiento correspondiente. Seguimos adelante. Sistema muscular. Una de las bases que justamente ayer queríamos hablar es justamente uno de los 3 elementos correspondientes a lo que nosotros conocemos como el sistema de palancas correspondientes. Acierten la palabra. Carga. Me voy. ¿A dónde? A sistema muscular.
¿Cuánto no quisiéramos que se lea tejido muscular como tema no oficial? Porque eso sí vale la pena. No vale la pena saberse todos los músculos del cuerpo humano. Su mecánica de funcionamiento, eso y es otra cosa. Recuerda, el funcionamiento del sistema muscular que involucra justamente a los huesos involucra trabajar con algo que se le llama el sistema de palancas. Prácticamente el sistema de palancas son fuerzas que actúan sobre lo que se conoce con el nombre de el punto de equilibrio en sí. El punto de equilibrio es principalmente representado y casi siempre por las articulaciones que tiene el cuerpo humano. Por eso estratégicamente articulaciones está mucho más antes que ver lo que es el tema de músculos correspondiente en sí. Tienes que recordar cosas muy importantes con simplemente ver esta imagen, pero si tú quieres, te voy dejando los puntos importantes que saber del sistema de palancas. Obviamente no vamos a verlas todas en sí, pero ya ve marcando respectivamente. Recuerda que puedes pausar este video e irte poniendo al día, que el objetivo es simplemente avanzar hasta esta partecita, ¿no? Hasta antes de hablar de la clasificación respectiva, ¿vale? Entonces, ten cuidado con los conceptos puestos en negro, porque esos son los que te van a ayudar a ti respectivamente. Bueno, haciendo el juego no prácticamente del sube y baja, nosotros tendríamos que imaginar una cosita. Fácil y sencillo. Nosotros sabemos que sobre un sistema de palancas tienen que actuar dos tipos de fuerzas principales. Uno que a veces que no quiere que se produzca el movimiento, lo que se conoce justamente con este nombre, de la carga o el peso respectivo de las estructuras del cuerpo humano. Y otro que más bien quiere que sí haya prácticamente el movimiento, lo que se conoce con el nombre de el esfuerzo o la contracción respectivamente. Obviamente nosotros tendríamos que jugar respectivamente con esta estructura y espero que la tableta no se me desconecte por lo que voy a hacer. Miren, atentos a lo que es esta barra negra, que voy a tratarlo de mover al mismo tiempo y si no, pues ni modo, va a valer lo que es esta conexión en sí. Bueno, prácticamente el sistema de fuerzas trabaja así. Uy, para un lado y uy, para el otro lado. Perdónenme que soy manco y no le estoy aceptando muy bien. Pero esto trabaja, o de esto depende lo que es el sistema de palancas propiamente dicho, es como parecido a lo que vendría a ser un sube y baja respectivamente, pero aquí se aplican las leyes respectivas. Eso es hablar de lo que es el esfuerzo y la carga. Recuerda los principios básicos. El esfuerzo es una fuerza que siempre quiere que haya movimiento. En cambio, lo que es la señora carga es otra fuerza pero que lo que no quiere es que haya movimiento. Por eso prácticamente si las dos fuerzas fueran iguales, se anularía y prácticamente no habría un movimiento respectivo. Recuerda un principio básico que se aplica a lo que es el propio sistema de palancas. Vamos a limpiar esta señora hojita y lo vamos a dejar respectivamente ahí. Tú tienes que jugar con tres elementos: el señor esfuerzo, el señor punto de equilibrio y lo que vendría a ser la señora carga respectivamente. Quien esté más cerca de lo que es el punto de equilibrio va a denominar y va a definir lo que se le llama operar con ventaja mecánica u operar con desventaja mecánica en sí. El libro te pone hasta ejemplos muy guapos para que tú lo vayas entendiendo y ponte a pensar y a imaginar que alguna vez esto tú lo has vivido. Imagina que la carga, por ejemplo, es la comida que tú masticas. Obviamente el punto de equilibrio es tu articulación temporomandibular y el esfuerzo es prácticamente el de la musculatura correspondiente. ¿Qué pasa si tus alimentos masticas con tus dientes incisivos, es decir, con los que están adelante, los que están más alejados de lo que vendría a ser la mandíbula, la articulación temporomandibular? ¿Eres corto de imaginación? ¿No sabes lo que es la articulación temporomandibular? Ahí está, una fotito simple y rápida. Vamos a borrar un poco de este desastre que hemos hecho el día de ayer en otra máster, ¿no? Y nosotros nos vamos a imaginar, ¿qué pasa si nosotros a esta señora resistencia, carga o peso, como lo queramos llamar, que podría ser un pedazo de comida, lo ponemos entre estos dientes? Va a estar muy alejado de lo que es el punto de equilibrio y por lo tanto se va a requerir un esfuerzo mayor para desplazarlo, moverlo. ¿Qué tenerlo dónde? En estos dientes que han sido perfectamente creados para triturar y moler los alimentos. En los molares, al acercar al punto de equilibrio a la resistencia o la carga, yo siempre voy a obtener lo que es la ventaja mecánica respectivamente. Toda resistencia o carga que se encuentre cerca del punto de equilibrio se va a operar con una ventaja mecánica respectiva.
Y eso es justamente lo que ayer hablábamos haciendo todo este desastre de lo que es el sistema de palancas respectivo, ¿verdad? Por eso siempre nosotros tenemos que hablar acerca de qué, de buscar un sistema operador donde la carga esté más cerca del punto de equilibrio para trabajar de una manera eficiente respectivamente. El tema número 12 me debe hablar de uno de los requisitos muy simples y sencillos para comprender lo que es el potencial de membrana en reposo para el entender de cómo funciona una neurona de manera básica. Estas son estructuras que están incrustadas en la membrana plasmática de una neurona o de cualquier célula con actividad eléctrica. Letras. A, Palabra. Prueben otra letra. M, M no. Otra. TikTok, TikTok. canal, Tengo que irme hasta donde, al tema de tejido nervioso. Uf, vaya que este tema es uno de los temas más largos que tiene el primer parcial. Que no fuera por músculo, ¿no? Pero es que músculo, ¿quién le da bola con tantas tablas respectivas? Pero teóricamente, este tema sí contiene bastantes cositas que revisar respectivamente en sí. Bueno, uno de los canales, ¿no? En sí, los canales son tan importantes para la fisiología de lo que es la neurona y que prácticamente te dan las bases de la electrofisiología que también se ve en el tema de cardio, músculo cardíaco. El que lo entendió, pues ya está, es un paseo en el parque prácticamente el entender lo que es prácticamente la distribución de moléculas y de cargas iónicas tanto por dentro como por fuera de la célula. Para que tú te vayas ubicando, obviamente no vamos a utilizar esta imagen, si vamos a utilizarlas a las que vienen o las que están más anteriormente. Pero ya vete ubicando aprovechando esta imagen tan guapa. ¿De qué? ¿Qué es esta estructura que está justo en el centro? Esta estructura se conoce con el nombre de membrana plasmática. Es más, solo sigue la chanchullita que la tienes aquí arriba en tu imagen. Sabes que ese charco externo de un color medio celeste es el espacio extracelular. Y sabes que ese otro charco un poquito más claro, como un color crema, no sé ni qué color será este, pero bueno, no me voy a pelear con él, se conoce como el citosol, es decir, el interior de una célula correspondiente. Tú sabes que hay cargas tanto dentro como fuera de una célula y que esas cargas son capaces de atravesar en un sentido, siguiendo las flechitas, o en otro, lo que es la membrana plasmática, en una dirección o en otra, para entrar o salir respectivamente. Eso es a través de estructuras que están hechas de proteínas llamadas los canales. Y para saber de ciencia cierta hay que conocer esta imagen rápida respaldada por esta teoría respectiva que ahora, como te lo vuelvo a decir, puedes pausar el video y puedes ponerte al día en los puntos importantes que acordarte acerca del funcionamiento biomecánico que tiene los canales de la membrana plasmática de las células eléctricas. ¿Vale? La idea es simplemente mover a las moléculas basados en gradientes tanto eléctricos como químicos en sí. El punto de movimiento acerca del gradiente eléctrico se basa en las cargas. Siempre las cargas positivas van a ir donde están las negativas y las negativas donde están las positivas. Y el gradiente químico tiene que ver con la cantidad de moléculas que se abundan dentro o fuera de una. Hay 4 tipos de canales respectivos.
tú tienes que acordarte sus nombres. Hay algunos canales que se les conocen con el nombre de canales permeables o pasivos. A tiro, siempre el libro te dice, compara el de la derecha con el de la izquierda, en donde en un lado está cerrado y en el otro está abierto. Mira qué guapo este canal llamado canal pasivo o canal permeable. Es un canal que no tiene ningún tipo de taponcito ni compuerta. Este canal usualmente y de manera fluctuante está o abriendo o cerrándose aleatoriamente respectivamente, permitiendo tanto la entrada como la salida de iones, tanto afuera como adentro de la célula. En este ejemplo que tenemos al señor potasio rebelde que abunda dentro de la célula, escapando de ella hacia el exterior. Muy distinto a este tipo de canal que se conoce con el nombre de canal con compuerta de ligando, es que justamente tiene esa palabra clave, tiene una compuerta. Ahora, recuerda conceptos simples al decir ¿qué es un ligando? Fácil, este canal llamado con compuerta de ligando actúa como si fuera ¿qué cosa? Una cerradura que está esperando a su llave específica que se une al sitio, conecta de una manera tan perfecta que actúa como una llave en una cerradura o una mano en un guante, es decir, encaja perfectamente. El ligando prácticamente pueden ser muchas moléculas de señalización, como por ejemplo neurotransmisores, que es lo que se habla fundamentalmente en este tema, pero podrían ser también, por ejemplo, hormonas, iones y otro tipo de moléculas respectivas. La idea es que el ligando se apoye en este canal proteico, lo active y genere su apertura, la cual dará rienda suelta a tanto la entrada como la salida de moléculas respectivas. Muy distinto es este otro canal que se conoce canal con compuerta mecánica. Porque justamente como lo estás leyendo acá en tu querido libro, se necesita ¿qué cosa? Un estímulo de origen mecánico para abrir esta tapita y ponerla en este estado, que es el estado abierto. Fíjate lo que es el canal. Este canalcito de color rojo tiene esta tapita muy guapa que está prácticamente cerrada. A esta le tiene que suceder algo, un fenómeno físico como por ejemplo la presión o la vibración que haga que prácticamente esta tapita se abra y que permita tanto la entrada como la salida de moléculas respectivas. No te olvides de este último canal, que no se abre ni con una llave ni se abre con un fenómeno físico. Este canal se activa mediante los cambios de voltaje interno que registre la célula. Es más, observa la imagen y encuentra las diferencias. Esto está muy fácil. ¿Por qué? Estás viendo que este canal que tiene un voltaje eléctrico respectivo. Es más, en este estado, cuando el canal está con la tapita cerrada, se registra una carga eléctrica muy negativa, menos 70 milivoltios. ¿Y qué es lo que pasa en el interior de esta célula? El voltaje ha cambiado lo suficiente ¿para qué? Para que esa tapita se abra y permita el flujo respectivo de moléculas tanto hacia adentro como hacia afuera de la célula. En este ejemplo te están hablando nuevamente del potasio que sale de la célula, pero también hablarás más adelante en cardio y en este mismo tema de los canales de sodio, de los canales de calcio respectivos. Ten cuidado, si hay algo que yo me tengo que tatuar muy bien de lo que vendría a ser el tema número 12, es este señor cuadro que prácticamente me resume toda la teoría vista anterior de lo que son los canales iónicos. Recuerda una cosa muy importante. De los 4 tipos de canales, hay una regla muy importante que acordar y ya te estarás dando cuenta con solo visualizar la ubicación de cada uno de estos. Nosotros hablamos de los canales principalmente acerca de ¿qué? Relacionado con lo que es una señora neurona. Lo vamos a dibujar muy mamarrachadamente porque al final de cuentas no tenemos tiempo de hacer Picassos y además nos da flojera. Además, la idea todos lo entienden. Recuerda, las 3 partes básicas de una neurona son sus queridas dendritas, su señor cuerpo y su señor axón. Fíjate esta joya de corona que está puesta dentro de estas tablas. ¿Por qué? Porque de los 4 tipos de canales, con excepción de los canales con compuerta de voltaje, el resto están ¿dónde? En las dendritas, principalmente en sí. Pero podrían estar también algunas en el cuerpo, claro, pero principalmente tanto en las dendritas como en el cuerpo, en la superficie de la membrana plasmática, están incrustados todos esos canales respectivos, tanto los pasivos como los activados por ligando o los de compuerta
mecánica. En cambio, por regla absoluta, los canales con compuerta de voltaje solo y exclusivamente se encuentran ¿dónde? A lo largo de la cola de la neurona, es decir, a lo largo del axón. Nos vamos con este, que mañana volvemos con otras y más, ¿no? Ahora ya un poquito de lo que antes era el segundo parcial. También hay que ir a revisar esas cosas a profundidad. ¿Listo? Último. Líquido neurológico. Letras. I. ¿E? I. No. L. L. C. R. Raquídeo. Líquido. Céfalo. Raquídeo. I. Nos vamos con esto, ¿vale? Simplemente para hacer un comentario simple y sencillo a lo que es, pues prácticamente el líquido cefalorraquídeo, que obviamente lo ves en magno, donde en el tema de encéfalo y pares craneales. Pero es que la señora médula espinal ya te da un tour básico acerca de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Por idea principal, a saber una cosa, con lo mínimo que tienes que acordarte. Mira, de una manera general, tú sabes que tanto lo que es la señora médula espinal como el señor encéfalo están recubiertas por tres membranas principales, que están hechas de tejido conectivo, fuera de la cubierta ósea que las protege, como es el cráneo y lo que es la propia columna vertebral. Esas tres meninges que las estás visualizando en esta imagen se conocen con el nombre desde afuera hacia adentro como la señora duramadre, por dentro la señora aracnoides y por profundo en contacto con el tejido óseo se encuentra la pía madre. Recuerda el último punto a tener en cuenta, que es que justamente entre la pía madre y la aracnoides se encuentra un espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo, conocido como el espacio Subaracnoideo. subaracnoideo, ¿verdad? Vale, es más, en esta joya de corona que yo no sé por qué la universidad ha estado tantos años enamorados de lo que es la punción lumbar, la idea es justamente introducir, ¿qué cosa? Una aguja larga a llegar hasta este justamente espacio respectivo, con diferentes fines respectivos, que puede ser con el fin de obtener una muestra respectiva de este líquido para su estudio, para su cultivo, para identificar algún tipo de bicho, ¿no? O por ejemplo para obtener una muestra o simplemente medir la presión dentro de lo que es el sistema nervioso central o determinar algún tipo de patología respectiva. Para eso se hace un procedimiento que se le llama la punción lumbar, tomando en cuenta una cosa, que la médula espinal no llega hasta abajo de lo que es la columna vertebral. Termina a un nivel clave que históricamente tantas veces ha sido preguntado en el examen y que justamente lo hemos comentado en otras máster correspondientes en sí. Eso significa que a partir de estos espacios correspondientes entre las vértebras L3, L4 o más abajito, una persona ya podría realizar la punción lumbar para extraer su muestra de líquido cefalorraquídeo para lo que ella vendría a hacer respectivamente. Recuerda una cosa, que justamente este paréntesis que nosotros no hemos marcado porque lo damos por hecho, ha sido la pregunta de examen de esta última convocatoria correspondiente al hablar de la señora línea supracrestal como punto de referencia para identificar qué cosa, justamente ese espacio donde estaría dicho qué cosa, encontrar a el señor líquido cefalorraquídeo. Recuerda una cosita, para ello obviamente un paciente no lo vamos a poder tener así, parado, él tiene que estar prácticamente inclinado, ¿no? En flexión, porque así es como los huesitos de la columna vertebral van a abrir
el ángulo correspondiente para que tu aguja pueda ingresar. Si tú imaginariamente, y perdonen que esté manco, pero trazaría una línea transversal que cruzaría ambas crestas, llamada así línea supracrestal, ya tendría como referencia quién, identificado a esta vértebra llamada la cuarta vértebra lumbar, y que justamente el libro me autoriza a hacer una punción lumbar entre estas dos vértebras correspondientes, donde obviamente teniendo al paciente en flexión, yo voy a poder introducir fácilmente mi aguja que llegue hasta el espacio correspondiente y drene, ¿qué cosa? Mi líquido cefalorraquídeo correspondiente en sí. ¿Sale, chatitos? Entonces, eso sería por el día de hoy, que también ya son las 9:35. Han tenido una pequeña hora y media, ¿no? De una máster que espero que les haya servido para ya refrescar cosas y si todavía no han llevado alguno que otro, pues ponerse al día rápidamente y tener en cuenta cada uno de estos datos. Es imposible revisar muchas cosas en tanto tiempo, ni trasnochándonos, ni llevando todo el día. Ya prácticamente se puede hacer muy poco estas instancias, pero como decimos, es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿verdad? Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos pues en otra máster correspondiente.